hablemos de todo lo que ha pasado en estos más de 10 años, en donde tenemos cada vez más evidencia de que la vacuna contra el papiloma humano es segura, es efectiva. Desde 2014 se han aplicado millones de dosis en el mundo y decenas de miles en Bogotá, y sabemos que es segura y sabemos que es importante, pero para ello necesitamos que nuestro talento humano se comprometa con esta vacuna. Entonces voy a comenzar primero con la doctora Graciela. La pregunta es muy amplia, puedes comentar lo que quieras. Doctora Graciela, ¿por qué es tan importante promover la vacunación contra el virus del papiloma humano? Bueno, doctor Julián, yo creo que lo más importante, y creo que es por lo que uno promueve esta vacuna, es porque definitivamente evita previene la posibilidad de cáncer, y sobre todo para nosotros sabiendo que es una de las principales causas, si no por decir la segunda o tercera causa de muertes en mujeres en Colombia del cáncer del cuello uterino, y claramente está orientada precisamente para orientar eso, sin tener en cuenta los otros tipos de cánceres que puede prevenir. Entonces, si usted me pregunta a mí, claramente pues tiene un objetivo muy claro, y es disminuir esta incidencia de cáncer de cuello uterino en la población, principalmente en las mujeres, por no decir que previene otros cánceres, como les decía. Al aplicarla, pues disminuye la transmisión y controla las infecciones, evita las infecciones por el virus del papiloma humano, que es el que se encarga de desencadenar este tipo de cánceres. Gracias, doctora Graciela. Doctor Castro, un poco complementando, todas las vacunas son importantes, ¿no? Pero claramente hay vacunas que tienen mayor impacto que otras. Ni hablar, por ejemplo, la vacuna de BCG ha tenido un impacto histórico importantísimo en una de las principales causas de muerte hace 100 años, que era la tuberculosis, bueno, incluso a principios del siglo todavía. ¿Por qué? Y no estamos diciendo que tenga que ser más importante, pero ¿por qué en particular en este momento creemos que es importante impulsar esta vacuna, en particular contra el virus del papiloma humano? Excelente, gracias Julián. Yo creo que se pueden destacar muchas cosas, pero quisiera empezar por destacar por qué Colombia, no solamente Bogotá, por qué Colombia como nación debe vacunar contra el virus del papiloma humano. Primero, porque el virus del papiloma ocasiona muchas patologías, no solamente el cáncer de cuello uterino, también el cáncer de orofaringe, cáncer de garganta, cáncer del ano, cáncer del pene, cáncer de vulva, cáncer de vagina. Es decir, si uno mira todas las patologías malignas que puede producir el virus del papiloma, nos damos cuenta que es una patología frecuente. Segundo, se menciona que obviamente el cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente asociado al virus del papiloma. Y esta enfermedad de cáncer de cuello uterino afecta a las mujeres, especialmente entre los 35 y 50 años. Y una mujer entre esa edad usualmente es madre, mamá. Y cuando yo me entero que una mujer colombiana se muere de cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad que hoy en día es prevenible gracias a la vacuna, y si se detecta a tiempo curable del 100% de los casos, a mi mente me vienen los huérfanos. Se muere una mamá y se quedan los huérfanos. Y yo soy de los que siempre he sostenido que en una familia la mujer es muchísimo más importante que los hombres. Entonces yo digo, todos tenemos, ahí sí como el cuento, un compromiso ético y moral por nuestras mujeres, por la mujer colombiana. Y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que no se nos sigan muriendo prematuramente mujeres por una enfermedad que hoy en día, vuelvo y repito, es prevenible gracias a la vacuna que es gratuita para las niñas entre los 9 y los 17, y ahorita esperamos también empezar a vacunar a los niños de 9 años, y ojalá que también podamos vacunarnos hasta los 17 cuando tengamos el dinero para comprar el biológico. Y yo creo que eso es importante. ¿Y por qué los hombres? Porque los hombres somos los que, para bien o para mal, nos encargamos de esparcir el virus, y las mujeres se contaminan y son las que pueden eventualmente desarrollar esta enfermedad. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que es una enfermedad que es frecuente, que tenemos la vacunación para prevenirla y que tenemos las pruebas de detección temprana gracias a las pruebas nuevas, el ADN, el VPH, para detectar a tiempo esta enfermedad. Y repetir que cáncer de cuello uterino detectado a tiempo es curable.
en el casi 100% de los casos. Gracias, doctor Castro. Gracias también por recordarnos que la vacuna, por supuesto, es una de las herramientas esenciales para prevenir el cáncer de cuello uterino, pero también otros tipos de cáncer, como dijo la doctora Graciela. Pero gracias también por recordarnos que no solamente es la vacuna, sino que la disminución de la mortalidad también pasa por la detección temprana y el tratamiento oportuno, algo por supuesto con lo que la Secretaría también está comprometida. Doctora Graciela, hábleme un poquito de manera muy general sobre la evidencia que existe sobre la vacuna, sobre la seguridad de la vacuna. Resulta que todavía hay personas que tienen dudas sobre si esta vacuna es insegura, pero pues es una vacuna que hemos aplicado ya desde hace muchos años, no solo en Colombia, en el mundo. ¿Qué sabemos sobre qué tan segura es esa vacuna, doctora Graciela? Bueno, doctor Julián, le cuento que esta vacuna es ya más de 15 años, como usted lo decía, de estar aplicándose. Y se ha demostrado que realmente los efectos que produce, al contrario de lo que piensa la gente, son muy leves. O sea, realmente es más la protección que produce, casi de un 98% para la prevención de los cánceres, podríamos decir, incluso de otras lesiones que produce en piel, que son como las verrugas que se pueden dar en la piel, porque esto afecta a unas células específicas en las mucosas, pero además también afecta a la piel. Y realmente se ha demostrado que es muy segura, que los efectos que produce son muy leves la mayoría de las veces. Prácticamente una de cada 10 personas puede llegar a tener estos efectos que son muy leves y que se manifiestan, por ejemplo, con dolor o malestar o enrojecimiento en el lugar de la aplicación. Rara vez puede llegar a producir picazón y muy escasamente puede llegar a producir otras manifestaciones como el dolor de cabeza, los dolores musculares y el cansancio, que como les decía son muy esporádicamente. En algunas ocasiones, y yo creo que fue lo que pasó en Carmen de Bolívar, puede llegar a producir desmayos, que lo que pasó allí, como les decía, de forma masiva, pues se dio en mayor número de personas, y por eso hoy lo que se recomienda es quedarse unos 15 minutos en el lugar donde lo aplicaron para poder observar, pero claramente está demostrado, como le digo, por muchos estudios que se vienen realizando, que se han realizado a través del tiempo, de que la vacuna es muy segura y que lo que realmente es efectiva, llegando a tener una protección muy alta con respecto a la prevención del cáncer. Acá hay que enfatizar lo que dice la doctora Graciela de cuando dice leves, esos leves, como ella dijo, se refiere a efectos que se pueden presentar con cualquier vacuna. Hay que recordar que, por supuesto, cualquier medicamento, cualquier intervención puede tener leves efectos adversos, pero acá yo agregaría lo que dice la doctora Graciela, que se autoresuelven, como el dolor en el punto de donde se recibió la vacuna, en la punción, como un malestar que dure pocas horas, que son, insisto, no solamente leves, sino que se autoresuelven y comunes a otras vacunas. Pero hay que enfatizar que no existe evidencia de que haya ningún daño a largo plazo asociado a la vacuna y que entonces claramente, como comenzó su intervención la doctora Graciela, cualquier riesgo que son no solamente mínimos en frecuencia, sino en levedad, es sustancialmente inferior que el beneficio. Nosotros, por supuesto, como talento humano en salud, tenemos la obligación de informar los efectos adversos y por eso no estamos negando que existan como existe para cualquier medicamento, para una aspirina. Pero esos efectos adversos no deben de tener la promoción. Hay que informarlo porque es nuestra obligación, pero cuando hablamos de efectos adversos, insisto, son leves y se autoresuelven. No sé, doctor Castro, si quiere agregar algo sobre eso. Sí, yo creo que es importante mencionar que esto de la seguridad y la eficacia de las vacunas es obviamente un
un punto de gran importancia para todos los médicos, porque no se nos olvide que cuando uno vacuna, uno está vacunando población sana. Entonces uno tiene que tener la absoluta certeza que la vacuna es segura y segundo, que es efectiva. Y para esto hay que decirle a todos los que nos estén viendo y oyendo que la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad es velar por eso, tiene un comité muy especial, muy especializado en esto de la seguridad de las vacunas, que se reúne todos los años y hacen un análisis exhaustivo acerca de todos los eventos adversos que se comunican de todas las vacunas, no solamente la del VPH. Y son muy estrictos, porque obviamente es la responsabilidad de ellos como Organización Mundial de la Salud de que los biológicos que se están utilizando en el mundo entero sean seguros. Entonces, lo primero es que este informe es hecho por una entidad que no tiene nada que ver con la industria farmacéutica, es completamente independiente de los laboratorios que producen las vacunas. Segundo, pues recordarle, porque uno en esta cuestión de las vacunas uno se pellizca todavía y se pega en la cabeza cómo es posible que haya todavía médicos que dudan acerca de la efectividad de las vacunas y la combaten. Hay movimientos antivacuna y estos movimientos antivacuna, la Organización Mundial de la Salud la considera una amenaza para la salud global. Sembrar la duda y la vacilación y todas estas cuestiones acerca de que las vacunas no son buenas y que le meten a un chip y una cantidad de historias bien raras, pues es una afrenta a la salud pública. Y a mí me gusta recordarles que hay enfermedades que mataron millones de seres humanos en el pasado. Y quiero recordar una que por fortuna a mí me alcanzaron a vacunar contra la viruela. Ya la viruela desapareció del planeta a partir de 1980 y ya las nuevas generaciones no se vacunan contra la viruela. Pero fueron millones de seres humanos que mató la viruela y gracias a la vacunación desapareció del planeta. Y podría mencionar también, creo que podríamos mencionar el polio. Y ahorita queremos repetir esta historia fantástica y de éxito, eliminando los cánceres asociados al virus de papiloma humano. Así que sería la primera vez en la historia de la humanidad que podemos eliminar un cáncer del planeta. Así que yo creo que todas las personas que combaten las vacunas, yo los respeto mucho, pero trato de entrar en razón con ellos y demostrar la robusta evidencia científica que tenemos al respecto. No es simplemente que porque la Secretaría Distrital de Salud o el Ministerio de Salud de Colombia lo dice, no sé qué. No, es el mundo entero, la ciencia que está diciendo, mire, señores de la humanidad, tenemos una vacuna que es segura y es efectiva. Así que yo sí soy un absoluto enamorado de prevenir las enfermedades y tenemos que cerrarnos todos, como decían, todos en una contra esta enfermedad. Y yo sí estoy convencido que lo vamos a lograr, Julián, porque la evidencia es tan abundante y tan seria. Y cuando uno ha tenido la experiencia de ver una mujer con cáncer de cuello uterino y acompañarla en su proceso de muerte, el sufrimiento que esta enfermedad ocasiona, sin mencionar la pérdida de una vida que es completamente irreemplazable, que es una madre, yo creo que nos llenamos de entusiasmo y nos llenamos de la certeza que estas campañas de todos nosotros, porque no solamente la Secretaría, los ministerios de salud y todos los profesionales de la salud, estamos comprometidos de verdad, con absoluta alegría, diría yo, porque estamos a puertas de lograr algo que nunca se había logrado en la humanidad, eliminar un virus que produce cáncer. Gracias, doctor Castro, y ese mensaje de tener una oportunidad histórica de eliminar un cáncer por primera vez es algo que tiene que convocarnos como humanidad. Tengo otras preguntas, pero por cuestión de tiempo les voy a pedir que sobre estas preguntas tratemos de responder en menos de un minuto. Estas preguntas arbitrariamente voy a asignárselos solo a uno, pero si el otro siente la necesidad de complementarlo, indispensable lo haremos, pero creo que estuvo muy bien que invertimos más tiempo en el tema de importancia y seguridad, que es donde hay más dudas. Vamos ahora a unos temas concretos para que sean, por favor, lo más breves posibles. Doctora Graciela, actualmente es una sola dosis. ¿Por qué? Porque al final solamente se aplica una dosis de la vacuna. Sí, doctor Julián.
Carlos nos dijo, claramente está establecido, hay algunos grupos que son consultores de expertos, incluso de la Organización Panamericana de la Salud, que regularmente se reúnen y evalúan cómo son estas respuestas de los esquemas de vacunación. Y realmente se evidenció y se demostró que una sola dosis suele ser efectiva, sobre todo en aquellos grupos que está dirigida inicialmente, que son a los niños y las niñas sanos, que no tienen ningún riesgo. Entonces se ha demostrado que sí, que una sola dosis es tan efectiva como obtener 3 dosis. Claramente, cuando nos tenemos que aplicar vacunas a población de riesgo, esto sería personas mayores o con compromisos inmunológicos, incluyendo los del VIH, necesitarían más dosis, idealmente 3, como estaba inicialmente establecido, pero sí está demostrado que con se adquiere una muy buena inmunidad, hay una muy buena protección y se logra controlar el cáncer. Muchas gracias, doctora Graciela. Doctor Castro, el virus del papiloma humano tiene varias cepas, varias variantes. La vacuna protege contra todas, contra algunas y contra las que protege, porque es importante que protege contra eso. Sí, bueno, con el virus del papiloma humano, cuando uno habla de las cepas, la gente dice, ¿qué es eso? Y realmente, pues no quiero complicarlos hablando de las cepas, simplemente eso es como las uvas. Hay diferentes cepas para hacer vinos. Y el virus del papiloma humano, el VIH, tiene más de 200 cepas. No todas producen cáncer, hay que advertirlo. Solamente se han identificado como unas 10 o 12 que se han demostrado que pueden ocasionar cáncer. Y esas cepas, que llamémoslas, que son las inductoras de la enfermedad maligna del cáncer, son las que protegen la vacuna. En Colombia, la vacuna que está en el país protege contra 2 cepas, es la de 16 y 18, y es la que produce el 70 o 80% de los cánceres detectados en nuestro país. Hay una nueva vacuna que produce contra más, pero esa no está en el país, y yo no quiero decir con esto que es que la otra vacuna sea mejor que la que estamos viendo en el país. Yo creo que la vacuna que estamos utilizando en el país es muy buena. Ojalá todas las adolescentes y los adolescentes se vacunaran con esta vacuna, que es la que llaman la tetravalente. Es la que está disponible y es gratuita. Entonces yo quiero hacer énfasis de que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que están ofreciendo esta vacunación de manera gratuita, y yo como papá, como abuelo de niñas, sería el primero en decir a mis hijas y a mis nietas, tenemos que vacunarlas contra el virus de papiloma, y ahorita también a los adolescentes. Yo tengo una hija que cuando cumplió 9 años la vacuné, en esa época tocaba comprar la vacuna. Tengo un hijo que yo personalmente lo vacuné para demostrar que yo creo en la seguridad de la vacuna. Si tuviera alguna duda, pues no habría vacunado a mis hijos. Así que ojalá todos los médicos nos uniéramos en esto para demostrarle a la comunidad que esa vacuna es efectiva y es segura, y vacunemos a todos nuestros adolescentes y también a los adultos. Si ya están adultos, pues también que piensen en meterse la mano al tripa a comprar la vacuna, porque vale la pena. El mejor negocio, prevenir un cáncer. Muchas gracias, doctor. Doctora Graciela, si bien el doctor Castro dijo que incluso podríamos vacunar a adultos, y más adelante hablamos de eso, brevemente, por favor, ¿por qué la vacuna es más efectiva en edades más tempranas? Precisamente porque como no se han expuesto al virus que se adquiere realmente cuando se adquiere una infección por transmisión sexual y no han empezado la vida sexual, entonces la generación de los anticuerpos es muy buena para evitar la infección que es que si se aplica tempranamente la vacuna, la producción de anticuerpos, que son aquellas sustancias que protegen contra la infección, en estos rangos de edad más pequeñitos, claramente cuando el niño o la niña se expongan al virus, ya tienen cómo frenar y evitar que se presente la infección. Entonces esa es la razón por la cual la recomendación es aplicarla entre más temprano. La vacuna está indicada para aplicarla a partir de los 9 años. El esquema que se está establecido aquí en Colombia es precisamente niños de 9 años y niñas a partir de los 9 años hasta los 17 años, si son escolarizadas hasta que terminen 11. Entonces, claramente es precisamente colocar la vacuna antes de la exposición para que cuando estén frente al virus tengan cómo protegerse definitivamente de eso. La producción de las sustancias o de los anticuerpos que produzcan contra la infección es muy buena en estas épocas. Gracias, doctora Graciela. Ciertamente, como usted dice, en Colombia
El esquema actual es niños de 9 años, recordémoslo, y niñas de 9 a 17 años. Más adelante hablaremos cómo el secretario de Salud de Bogotá ha pedido ampliar el rango de edad para niños, varones de 9 a 17, al igual que como está para niñas, pero es cierto que si bien no está cubierto por el PAI, la vacunación también en personas, quisiera que nos respondiera esta pregunta, si en aquellas personas que ya comenzaron la vida sexual, incluyendo algunas que ya tienen más de 19 años, en este caso, por supuesto, las niñas menores de 17 años tendrían que comprarla. ¿Esta vacuna sigue teniendo alguna protección o ya no? Doctora Graciela. Sí, sigue teniendo, claro que sí, sigue teniendo protección. Lo que pasa es que claramente los virus a los cuales se exponen, pues, usted oyeron al doctor Carlos, hay más de 200 cepas, se puede adquirir la infección con cualquiera de estas cepas. La idea es que al colocar la vacuna, ojalá no se haya expuesto contra las cepas que pueden llegar a producir cáncer y entonces van a ser igualmente efectivas para la protección contra este tipo de las cepas más agresivas, que se llaman de alto grado, digámoslo así, de impacto, que son las que les pueden llegar a producir el cáncer. Pero claro que sí, protegen, porque si no se ha expuesto a esos virus, a ese tipo de cepa, la protección es igual de efectiva que cuando no han iniciado las relaciones. Gracias, doctora Graciela. Doctor Castro, brevemente, ¿qué sabemos de la efectividad de la vacuna? ¿Qué previene? ¿Qué tan efectiva es para prevenir la transmisión, para prevenir la progresión del cáncer? El cáncer, ¿qué es lo que previene? ¿Y cómo se sabe eso? Expliquémosle a las personas que nos están escuchando cómo se sabe la efectividad, cómo sabemos que son efectivas, qué tipo de estudios hay, estos seguimientos ya son lo suficientemente largos. Cuéntenos eso. Sí, eso es lo que en medicina llamamos evidencia científica. La evidencia científica es un método por medio del cual en la ciencia se demuestra si una cosa sirve o no sirve. Entonces uno tiene un grupo al cual vacunamos, otro grupo al cual no vacunamos, y en el transcurso de los siguientes años miramos si los pacientes, las niñas que fueron vacunadas con el virus de papiloma desarrollan o no desarrollan cáncer. Hay por lo menos 5 o 6 estudios de diferentes países que demuestran claramente que las niñas que fueron vacunadas a los 9 años y antes de comenzar relaciones sexuales, prácticamente no les va a dar cáncer de cuello uterino en los siguientes 20 años, que es el estudio que hicieron en Suecia. Las niñas que recibieron la vacuna después de haber tenido relaciones sexuales sin que se supiera si fueron contaminadas o no, habían tenido relaciones sexuales, pues la vacuna las protege de todas maneras, un poquito menos que las que fueron vacunadas antes de iniciar relaciones sexuales, pero lo que sí es dramático es cuando uno ve el grupo de mujeres que fueron vacunadas ya en edad adulta, cuando ya habían tenido relaciones sexuales. A esa población que no recibieron vacuna, la incidencia de cáncer de cuello uterino es bastante alta. Así que ese estudio que es sueco y ya fue publicado hace un par de años, demuestra claramente que las mujeres se vacunan antes de tener relaciones sexuales, la protección es casi el 100%. Si las niñas ya tuvieron relaciones, también les sirve y también hay que vacunarlas. O sea, como les cuento, para vacunar contra el VPH no hay que ser virgen, pero es importante demostrar la evidencia científica que es absolutamente robusta y contundente acerca de la efectividad de la vacuna del virus del VPH para prevenir el cáncer del cuello uterino. Indudablemente. Solo agregar, doctor Castro, que al principio de que dispusimos de esta vacuna, teníamos evidencia principalmente de la prevención de la infección, porque los estudios todavía no eran lo suficientemente largos en el tiempo para observar el impacto en el cáncer. Pero hoy en día, como usted lo señala, ya tenemos evidencia de que previene el cáncer de cuello uterino, porque ya estos estudios longitudinales observaron suficientes personas, suficiente tiempo para poder afirmar, y no solamente, como usted mencionó al principio, el cáncer de cuello uterino, sino el cáncer de ano, orofaringe, pene, vulva y vagina, que aunque son menos frecuentes, también son importantes clínicamente, tanto en hombres como en mujeres, algunos de ellos también. Vamos a ir terminando la charla, que creo que ha sido muy productiva, y es esta para el doctor Castro, y es como
Tradicionalmente hemos dado el énfasis en la lucha contra el cáncer de cuello uterino en las mujeres, por obvias razones, porque sin embargo, la vacuna nos da una oportunidad de vincular a los varones. No es la única oportunidad, por supuesto, porque también el uso del condón, otro tipo de estrategias, también genera corresponsabilidad con los hombres. ¿Por qué, doctor Castro, es importante vacunar a los niños si a ellos no les da cáncer de cuello uterino? Yo en parte ya respondí la pregunta, pero usted lo va a hacer de manera más extraordinaria. ¿Por qué es importante? Ahorita lo podemos hacer solo con los niños de 9, pero porque es importante vincular más a los niños varones. Sí, porque no se nos olvide que los varones somos los que transmitimos el virus. Todos sabemos que esta infección es de transmisión sexual y los hombres que nos contaminamos con el virus lo vamos esparciendo, y es un virus que no ocasiona ninguna sintomatología, a diferencia del COVID que lo manda uno a la cama. Uno se puede infectar con el VPH y uno no siente ni dolor de cabeza, ni mocos, nada. Entonces uno está esparciendo el virus, de ahí la importancia de hablar de la educación sexual. Yo creo que la sexualidad es muy linda, pero tiene que ser muy hecha responsablemente, y no se nos olvide que los hombres podemos sufrir de cáncer de orofaringe, del pene, del ano, en fin, no somos exentos de eso, pero ante todo somos los agentes que vamos esparciendo el virus. Entonces, si uno vacuna a los varones, va a ocasionar eso que ustedes, los expertos en salud pública, Julián, hablan de inmunización de rebaño, y es que toda la población está vacunada, entonces el virus simplemente no tiene escenario en donde vivir, y esa inmunización de rebaño es muy importante, y es una de las razones por las cuales creo y creemos todos que vacunar a los varones es importantísimo para poder eliminar este cáncer en las siguientes 2 o 3 décadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos. Claramente esa es la razón principal por la cual vacunamos a los niños, sin dejar de lado que aunque la susceptibilidad para hacer de las mujeres para hacer el cáncer del cuello uterino es muy alta, también hay susceptibilidad por parte, pero también hay riesgo en los hombres de hacer cáncer de ano, cáncer de pene, también cáncer oral, que puede llegar a ser hasta el cáncer de esófago. O sea, realmente también tiene riesgo, no tan elevado como el de las mujeres, pero igual, como lo dijo el doctor Carlos, tienen la posibilidad de hacer cáncer y además son los que originan la transmisión. Doctora Graciela, ya para ir terminando, muy breve, por favor. Usted que ha sido formadora de talento humano en Bogotá por mucho tiempo, que ha trabajado tanto tiempo en la Secretaría, ¿qué se requiere del talento humano en salud? De los médicos, de las médicas, de las enfermeras, de los vacunadores, de los auxiliares, de los promotores de salud. ¿Qué requerimos y qué pueden hacer para seguir recuperando las coberturas contra el VPH? Bueno, doctor Julián, yo creo que lo primero que hay que hacer es que se actualicen. Realmente estos cambios, tanto en las dosis de aplicar, las edades para colocar, las nuevas recomendaciones de colocar en los niños, es fundamental que la conozcan. A veces es por desconocimiento, igual que hay desconocimiento en la población, para reconocer cuáles son los síntomas que produce la vacunación. Es importante que sepan que definitivamente la seguridad de la vacuna es muy alta, que la efectividad es muy efectiva, que hoy en día está recomendada una sola dosis a partir de los 9 años para las mujeres hasta los 17 años, y que los hombres se deben vacunar igual a partir de los 9 años. Yo creo que reconociendo lo que actualmente recomienda, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, podrían dar una muy buena orientación, que es la responsabilidad que tienen como profesionales de la salud. Está en nuestras manos proteger a nuestra población, y en este caso a nuestros niños y a nuestras niñas, para que en su futuro no vayan a morir por enfermedades que pueden ser evidentemente prevenibles, y no sería justificable que por desconocimiento no estén haciendo esta actividad. Es la recomendación que creo que les sale para nuestros profesionales de la salud. Es una responsabilidad y está en ellos la protección de nuestra población. Doctor Castro, doctora Graciela, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Hay que recordar que la Secretaría Distrital de Salud tiene un compromiso en esta administración con recuperar las coberturas históricamente afectadas contra
las coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Es un compromiso que pasa por fortalecer la educación en salud pública, por lo cual estamos haciendo actividades con padres, cuidadores, con docentes. Estamos lanzando y relanzando una estrategia de comunicación. Estamos impulsando la necesidad de incorporar a los niños varones a la vacunación de manera mucho más activa, ampliar el rango de edad y recordarle a todos los que nos escuchan que esta vacuna está disponible en los más de 200 puntos que tiene la ciudad de Bogotá, que pueden consultar todos los días actualizados en la página web y en nuestras redes sociales. Por favor, asistan a los puntos de vacunación. No importa si tienen afiliación, incluyendo también los migrantes, sin importar su estatus migratorio. Asistan a los puntos. La vacunación no tiene barreras para tener su vacuna contra el virus del papiloma humano. Por ahora, recordemos, niñas de 9 a 17, niños de 9 años, pero pronto probablemente para niños se va a ampliar. Recordarle a los padres y cuidadores que no solamente están protegiendo el futuro de sus niñas y niños, sino que también están generando corresponsabilidad y contribuyendo, como dijo el doctor Castro, a eliminar por primera vez en la historia un tipo de cáncer gracias a la vacunación. Muchísimas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Muchas gracias, doctor Julián. Hasta luego, doctor Carlos. Hasta luego. Estén muy bien. Un placer, un placer. Un placer.